¡Ay! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hola Hola. Hoy tenemos un nuevo tipo de video. Es nuestro video Escucha y Practica. En este video les voy a contar algo sobre mí misma para que ustedes puedan practicar su comprensión oral. En estos videos voy a hablar con mi acento. Yo soy de Buenos Aires y la doble L, la Y la pronuncio solo para que sepan. Voy a tratar de hablar de una forma clara y más lenta que lo habitual para que ustedes puedan practicar, pero también quiero que se acostumbren a escuchar cómo habla una persona normalmente, ¿sí? Nosotros hablamos más rápido de lo que yo hablo en los videos, por supuesto. ¿De qué vamos a hablar hoy en nuestro video? Escucha y practica. Vamos a hablar sobre una experiencia inolvidable. Muchos de ustedes en este momento están en sus casas, en sus países, y viajar resulta algo del pasado, muy lejano. Sin embargo, estoy segura de que pronto vamos a poder volver a viajar y hasta entonces creo que es una buena idea pensar en un viaje que a ustedes les haya resultado increíble, formidable, una experiencia irrepetible. Para mí, un viaje inolvidable fue mi viaje a Sudáfrica con mi amiga Carolina. Carolina es una de mis mejores amigas. Nos conocemos desde que tenemos 13 años. Fuimos al colegio juntas, hicimos hockey juntas y tenemos gustos muy similares. A las dos nos gusta mucho hacer deporte, nos gusta ir de excursión o hacer senderismo, tomar clases de surf, nos gusta conocer lugares nuevos, explorar, nos gusta levantarnos temprano. Y todo esto hizo que nuestro viaje fuese una experiencia muy agradable. En este momento estoy tomando un mate. No sé si ustedes saben, pero el mate es una bebida típica de algunos países de América del Sur. En Argentina lo tomamos mucho. Todo el tiempo. Yo lo tomo cuando trabajo con la computadora, cuando edito y también lo tomo por la mañana, cuando me quiero despertar. Es como un café, pero no es un café. Carolina y yo viajamos desde Buenos Aires hasta Johannesburgo, en avión, por supuesto. Aterrizamos y enseguida alquilamos un auto para ir hasta el Parque Nacional Kruger. Esta fue la primera parada del viaje. El Parque Nacional Kruger es una reserva de animales. De hecho, es la reserva más grande de Sudáfrica y está en el nordeste del país. En esta reserva se pueden ver los 5 grandes de África. ¿Qué son los 5 grandes de África? Son los leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos. ¿Cuáles fueron mis animales preferidos? La verdad es que todos, pero a mí me encantan las jirafas y me encantan los elefantes. Hay algo majestuoso e incluso mágico. Cuando ves a un elefante hay una cercanía que para mí es indescriptible. De todos modos, cuando vimos a nuestro primer león, fue algo que no voy a olvidar nunca. Lo encontramos durmiendo en la mitad de la ruta, por la mañana. Las rutas están hechas de asfalto, de cemento. Entonces, por la noche, los leones se van a las rutas a dormir porque está más calentito. Y así fue como descubrimos a nuestro primer león. Estaba durmiendo y las luces de los autos lo despertaron. Se despertó, nos miró como diciendo, me despertaron, y se fue caminando de vuelta al bosque. Nuestra segunda parada fue Drakensberg. Aquí nos quedamos solamente 2 noches e hicimos senderismo. Amphitheater. Nuevamente nos despertamos 4:50 de la mañana para ver el amanecer acá y el sol tocando, apenitas acariciando estas montañas. Ahí está Carolina desde una distancia contemplando lo sublime. Y ahora vamos a hacer un trail que todo el día 5 horas y vamos a hacer después otros para hacer muchas caminatas. La verdad es que las rutas son muy lindas,
Son fáciles de hacer, realmente tienes caminos muy sencillos, tienes otros caminos que son un poco más difíciles, pero si tú solamente quieres caminar en un camino tranquilo y fácil, se puede hacer también. Las vistas son espectaculares. Luego manejamos muchísimo y recorrimos la costa este. Fuimos a Coffee Bay. La ruta hacia Coffee Bay es un poco más complicada, tiene más pozos, hay más animales que cruzan el camino y mucha gente nos recomendó no hacer esta ruta. Nos dijeron que era peligroso. En realidad nos dijeron que estábamos locas. 2 mujeres solas manejando por esta ruta están locas. Pero Carolina y yo también somos muy testarudas y dijimos, ¿qué tan malo puede ser? La verdad es que la ruta no era tan mala. En Argentina tenemos rutas en condiciones mucho peor. Y la gente que conocimos allí fue súper amable. Así que si ustedes quieren viajar a Coffee Bay, yo les recomiendo ir. En Coffee Bay hicimos una excursión a un lugar que se llama El Agujero en la Pared, The Hole in the Wall. Fue una excursión súper linda. Estuvimos con una pareja de holandeses, una mujer y un hombre, muy simpáticos y nuestro guía fue excelente. Al día siguiente hicimos nuestra primera clase de surf. Fue una experiencia muy divertida. Las 2 pudimos pararnos en la tabla, así que estábamos contentas. Y además el instructor era muy simpático y muy lindo. Así que eso fue un incentivo. Cuando nosotros no hacemos deportes de alto riesgo, manejamos. Así que ya terminó la clase de surf. Una muy linda experiencia. Sí, muy buena, muy buen profesor, muy didáctico, muy amoroso. Visual. Muy visual. Recorrimos la costa este, fuimos a Jeffreys Bay, Chinza. Muy linda la playa, la arena es más blanca y suave, el mar está precioso y hay altas casas. No es como Coffee Bay. Allá a lo lejos lo que vemos es una laguna. Bueno, la playa de Chinza, con bruma, son las 6:30 de la tarde. Estamos con Caro viendo el atardecer, estuvimos caminando por la playa. Miren lo que es esa luz, es increíble. Este es el océano Índico. Mañana vamos a salir a correr al amanecer para tener esta vista, pero con la otra luz. Bueno, acá las pibas se despertaron 4:50 de la mañana nuevamente para ver el amanecer en la playa y correr. Carolina claramente me va a hacer de Rocky, yo voy a ser su alumna entrenada, me va a romper todo, pero bueno. Pero miren lo que es este sol. Miren lo que es este sol, somos las únicas en la playa, toda la playa para nosotras porque la gente prefiere dormir. Pero la estoy convenciendo. Y ahora correr un toque. Muy bien. Y continuamos hasta la ruta del jardín, o Garden Route. Pero miramos este amanecer, espectacular. Mira eso. Así nos emocionamos con los amaneceres. Increíble, ni que lo hubiéramos guionado, chicos. Este sol no se veía hasta recién. Nuestra primera parada fue Storms River. Y acá yo me enamoré del lugar. Es un lugar pequeño con muchísima naturaleza. Fuimos al Parque Nacional Sisicama e hicimos otra excursión, por supuesto. Creo que no hay mejor manera de conocer un lugar que caminándolo. Continuamos nuestro camino por la ruta del jardín y fuimos a Wilderness y a muchos otros lugares. Es una ruta muy linda. Sin embargo, la ruta del jardín y la costa este son 2 lados de Sudáfrica muy diferentes en cuanto a lo que puedes ver, a la gente, y realmente les recomiendo que hagan las 2 cosas para tener una visión más amplia de lo que es el país. Primer puente del viaje. Fa. Vamos a 70 kilómetros de Cape Town. Finalmente
llegamos a Ciudad del Cabo. Esta ciudad es muy grande y es la más importante que visitamos en Sudáfrica. Cuando fuimos a Johannesburgo solamente fuimos al aeropuerto, no recorrimos la ciudad. Entonces, en Ciudad del Cabo hicimos muchas actividades, de vuelta a senderismo, por supuesto, fuimos a Table Mountain, pero también fuimos al Jardín Botánico, que es súper bonito, se los recomiendo. Estamos en el Kirstenbosch, que es el jardín botánico de acá de la ciudad. Eso que ven se llama Table Mountain, una de las montañas principales que atraviesan Cape Town. Y acá disfrutando un poco. Está bastante nublado, ayer llovió. Bueno, estamos en Table Mountain, logramos subir con Carolina y hay un incendio. Así que hay un helicóptero con bolsas de agua que las está tirando, policía y bomberos. Nosotros estamos arriba. Y ahí tenemos la vista. Aquí estamos, volviendo del Cape of Good Hope. Y ahora atravesando Chapsman Peak. Y también fuimos a la noche a bares. Salimos a cenar, fuimos a conciertos de música y fue muy lindo experimentar otro lado de la cultura sudafricana. Después de manejar más de 4.000 kilómetros, recorrer diferentes tipos de paisajes, hacer clases de surf, hacer senderismo, llegó el final del viaje. Volamos de vuelta desde Ciudad del Cabo hasta Johannesburgo y al día siguiente tomamos el vuelo de regreso a Buenos Aires. ¿Por qué este viaje fue tan importante para mí? Fue descubrir nuevamente que podía estar en contacto con la naturaleza más a menudo. En Buenos Aires yo tenía mi trabajo, que me gustaba muchísimo, pero no vivía en contacto con la naturaleza. Y para mí eso es algo fundamental en mi vida. Entonces este viaje a Sudáfrica realmente despertó en mí el deseo de viajar más, de explorar diferentes países y de vivir día a día en contacto con el exterior, con la naturaleza, con la montaña, con el océano. Y gracias a este viaje decidí irme de Argentina. Por eso para mí Sudáfrica fue una experiencia inolvidable. Marcó un antes y un después. Decidí que para mi vida quería algo diferente. Por eso recomiendo que ustedes piensen si han tenido algún viaje que los haya marcado de esta manera o alguna experiencia, tal vez no fue un viaje, pero que piensen realmente qué los sacudió de esta manera. Para mí fue Sudáfrica. ¿Y para ustedes? Espero que les haya gustado este video. Por favor, dejen en los comentarios cualquier sugerencia, cualquier pregunta y si quieren que hable de algún tema en particular, voy a preparar el video para ustedes. Espero que tengan un día muy lindo. Muchas gracias y hasta pronto.